Atento saludo, mi nombre es Gilbert Peña Saray, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Estudios a Distancia para el programa Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El presente es un ejercicio pedagógico para dar respuesta al segundo parcial de la materia Sistema Electoral y Opinión Pública. Y básicamente debo dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál fue el funcionamiento de los medios de comunicación en el proceso electoral presidencial del año 2018 en Colombia? Eh, Inicialmente quiero hacer un análisis. Los medios de comunicación en Colombia juegan un papel importante en el día a día de la política. Esto marcó una importancia significativa dentro de las elecciones del 2018. Recordemos que hubo dos vueltas electorales. La primera vuelta se dio con la participación de 6 candidatos con posibilidades reales de acceder a la presidencia. Esto es un hecho único en la historia colombiana, donde se presenta una dinámica electoral tan amplia. Posteriormente, la segunda vuelta, como las tradiciones electorales lo indican y como la ley electoral lo indica, el resultado es la, el paso de 2 candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia. Los medios de comunicación considero que fueron los garantes de dar de generar la dinámica electoral. Primero, son los encargados de poner en la mesa, en el ámbito electoral, el orden del día de los puntos importantes que debe llevar una campaña. En este caso, para el 2018, los puntos importantes para mí fueron 3 puntos que cada candidato debió tocar en sus programas electorales. El primero, proceso de paz 2018 posconflicto. El tercero, narcotráfico. Y el cuarto, situación económica, impuestos y medidas del crecimiento económico que pretende tener Colombia versus los problemas económicos que presenta en la actualidad. Entonces, básicamente estos fueron los 3 puntos más importantes a los cuales los medios de comunicación orientaron todo su potencial. Siguen siendo la televisión y la radio los medios de comunicación más importantes en las campañas electorales. Sin embargo, 2014 y 2018 identificamos un crecimiento desmedido del empleo de redes sociales como instrumento político electoral. Entonces, a continuación, identificaremos con base en la investigación de unos textos académicos cómo estos medios de comunicación influyeron en el proceso electoral. Inicialmente quiero hacer claridad de que hice el análisis de 5 textos para realizar la introducción de cómo los candidatos debían estudiar su marketing político. Los temas ya estaban puestos en la mesa, que eran los 3 inicialmente que toqué: seguridad, posconflicto, economía, y el siguiente era narcotráfico. Encontramos con el análisis básico de 5 artículos científicos. El primero es oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia. Es un artículo académico de la revista Cielo. Es un texto del 2018, escrito por Juan David Velasco de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Sociales, y nos habla de los nuevos retos que debe tener el presidente de la República a partir de su elección en el 2018. El siguiente texto se llama Los discursos sobre la participación política en el proceso de paz en Colombia. Revista científica US, Universidad de Sevilla. Es un texto español con el estudio de un caso colombiano, y nos habla de la radiografía que va a tener el presidente de la República a partir del 2018 con la participación de las FARC dentro del Congreso de la República, una vez firmado el posconflicto en el 2016, y con la aparición, con el acceso al Congreso de la República en las curules que se acordaron iban a ser parte de las FARC. Entonces es un tema vital que abordaron los medios de comunicación
y que cada candidato tuvo que sentarse y dar respuesta dentro de su presentación de su proyecto político. La aparición de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, cuál iba a ser la postura política. Recordemos que en alguna ocasión el candidato Iván Duque y el candidato Gustavo Petro, cada uno dio su punto de vista. Territorio, conflicto y posconflicto, autor Diana Carolina Rico Revelo, es de la revista científica de la Universidad del Norte. Utilicé la base de datos eBooks Collection, es un artículo del 2018 y nos da una mirada hacia las amenazas, nuevas amenazas que tiene el contexto nacional. Aparición de disidencias, aparición de otros elementos generadores de violencia. La dinámica operacional, la influencia de las fuerzas militares dentro del contexto político, la posición política del candidato de la presidencia, del presidente de la República, con el empleo de las fuerzas militares. Y por último, el imaginario de la guerra a través del lenguaje de la televisión y las elecciones presidenciales del 2014 en Colombia. Este es un texto un poco más antiguo, fue publicado en el 2017. El autor es Víctor Guerrero Páez y hace parte de la revista Papel Político de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y nos explica de qué manera la política, en este caso la política electoral, emplea los medios de comunicación, la política emplea otros mecanismos como el cine, como la televisión. Pues ya en un caso un poco más concreto, hace una comparación con la Segunda Guerra Mundial y aquel empleo del cine para retroalimentar de los estados de la guerra o para poner una cortina política en la América de hace algunos años durante la Segunda Guerra Mundial. Hace la comparación con los casos concretos colombianos, con algunas series, con algunos programas de televisión que muestran una radiografía corta, algo de verdad, algo de mentira dentro de lo que es un ambiente político y dentro de lo que es un ambiente de seguridad. Estos son instrumentos políticos alguna vez diseñados que pretenden emitir un mensaje a los electores. Para el desarrollo de nuestro contexto del tema y la aplicación de los medios de comunicación dentro de las elecciones de 2018, quiero emplear un texto para mí muy, muy importante. Se llama Posmodernismo tuitero y embustero en el ambiente electoral colombiano. Es un texto de la revista Con Humanitas. Lo encontré en la base de datos de la Universidad Militar Nueva Granada. El autor es Caballero Hernández y nos da un panorama actual de la política frente al uso de las redes sociales. Existen muchos temas verdaderos, muchos temas falsos que se manejan en las redes sociales y ya no se puede, nos lo indica el texto, creer, como se hacía en algunos años, la verdad infinita de los medios de comunicación como sistema o como aparato del sistema electoral. El otro texto es Mapa y factores del riesgo electoral, elecciones presidenciales 2018. Es un texto, me pareció muy interesante, habla de cómo es el panorama político de cada partido político, cómo es el panorama de cada candidato. Es un texto de un organismo llamado Misión de Observación Electoral y básicamente se busca con este texto orientar con un informe posterior y una vez se realicen las elecciones, cómo fue el desarrollo de las elecciones presidenciales, cuáles fueron las influencias más grandes, cuáles fueron las principales amenazas, cuáles fueron las principales fortalezas de las elecciones, y es un texto de consulta nacional e internacional para determinar políticamente cómo se desarrollaron estas elecciones. Otro texto empleado fueron las elecciones en América Latina, poder presidencial, liderazgo político bajo la presión de la movilización de la opinión pública y ciudadana. El autor es Isidoro Chexky, es un texto del 2016 de la revista científica Nueva Sociedad. Nos habla del nuevo liderazgo político, nos habla de la nueva imagen del candidato presidencial, nos habla de las fortalezas que debe tener un candidato presidencial o que debe tener un político.
¿sí? Por último, hay una frase muy importante en este texto que dice, el político debe tener una conexión directa, pero virtual, con su sistema político. Su análisis es muy sencillo, habla de que la nueva política y conjugada con las redes sociales permite un acceso permanente de la política y una cercanía permanente de sus candidatos, de sus gobernantes, con el común de la gente. La transformación de la opinión pública ante el surgimiento del nacionalismo, revista científica mexicana de opinión pública. Recordemos que México también desarrolló sus elecciones presidenciales este año. Nos hace una revisión teórica de conceptos de extrema derecha y conceptos políticas, habla del resurgimiento del nacionalismo, nos habla de cómo un candidato se muestra ante la opinión pública frente a unas elecciones, habla de cómo el candidato debe trabajar el concepto de nacionalismo, porque es un concepto para el ciudadano del común importante, escuchar que exista un interés nacionalista en su candidato. Marginación, clientelismo, participación electoral y ciudadana. Este es un texto también mexicano, el autor es Moisés Frutos Cortes, es un texto del 2017 y básicamente habla de las radiografías que tiene cada sistema político y cada sector político para poder acceder a ellos. Es decir, un candidato debe atacar una ciudadanía, atacar el interés de la ciudadanía por medios diferentes. Para todo el mundo no es importante la paz. Para algunos es importante algún acuerdo de educación, algún acuerdo de salud, algún acuerdo de... Para algunos desarrolla una mayor importancia ciertos aspectos y ciertos temas fundamentales. Por último, quiero concluir nuevamente diciendo que los medios de comunicación, en mi concepto, hicieron el 80% de la campaña política, más que el texto que desarrollan los candidatos como proyecto político. Encontramos 4 textos importantes también dentro del análisis de los contenidos científicos. Partidos y elecciones en Colombia, revista científica Universidad de los Andes, caracterización de los partidos, eficiencia legislativa, dimensión de conflicto, comportamiento del voto urbano. Nos habla este texto de cómo es el comportamiento electoral, donde se presentan mayor participación electoral, donde no, donde los candidatos donde la democracia tiene más representatividad, donde no. Colombia, elecciones presidenciales 2018, estudio cualitativo de opinión pública. Este es un texto muy interesante, lo desarrolló el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y es un texto que desarrolla un estudio cualitativo sobre la opinión pública. Desarrolló un estudio cualitativo sobre la opinión pública de las elecciones de la primera y segunda vuelta. Básicamente, el insumo que tuvo este artículo investigativo fueron las consultas, las encuestas, presentadas durante el desarrollo de toda la contienda electoral. ¿Quién iba adelante? ¿Quién iba atrás? Esto de qué manera influyó dentro de la política, esto de qué manera influía al acercarse a los medios de comunicación, esto de qué manera iba a ayudar la imagen, de qué manera un candidato expresaba el sentimiento nacional, de qué manera no. Este es un texto bien interesante. Por último, el análisis y financiamiento de las campañas presidenciales primera y segunda vuelta. Este texto también es muy interesante. Revista científica Evox, es un texto elaborado por Alejandro Bejarano y la información es un consolidado de las campañas políticas a lo largo del 2018 y de cómo fue su financiamiento. Esto es un tema importante también. No se hizo público, no fue el día a día de la opinión pública, pero sí representó de manera significativa el